Ahora vamos a ver un hematoma subdural o digamos una hemorragia subdural. Entonces vamos a ver definición, etiología, factores de riesgo, patofisiología y cuadro clínico, complicaciones, diagnóstico diferencial, diagnóstico y tratamiento. Entonces hematoma subdural vamos a tener hemorragia en el espacio subdural. Y el espacio subdural es el espacio que se encuentra entre la aracnoides y la dura madre. Entonces vamos a poner un esquema. Tenemos aquí una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí está el lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Aquí está el cerebelo, aquí está el puente. Y recordamos que el sistema nervioso central está rodeado de meninges. Entonces ponemos la primera capa de meninges, que es la pía. Así. Siguiente capa es la aracnoides. Y la siguiente capa es la dura madre. Así. Y vamos a poner el cráneo para no confundir cuando vemos diagnóstico diferencial. Aquí está el cráneo. El cráneo. Entonces vamos a tener hemorragia en el espacio subdural entre la aracnoides y la dura madre. Así. Aquí vamos a tener hemorragia. Ahora, ¿por qué vamos a tener hemorragia subdural? Principalmente, esto va a ser en pacientes grandes, digamos ya de más de 60 años. Va a ser por ruptura de las venas puente, en inglés bridging veins. Y en niños, en recién nacidos casi, en recién nacidos o digamos infantes, se va a dar por síndrome de shaking baby, síndrome de bebé agitado. Entonces, primero vamos a ver el de los adultos, ya de mayor edad. Aquí, entre la aracnoides y la dura madre, tenemos las venas puente. Entonces vamos a poner las venas. Tenemos así. Venas puente. Y cuando los pacientes ya van creciendo, como ya lo vimos en la sección de geriatría, vamos a tener atrofia del sistema nervioso central, o sea, el parénquima se va atrofiando. Entonces tenemos, digamos, aquí está la dura, aquí voy a poner la aracnoides, esta es la aracnoides, que va a estar adherida al sistema nervioso central. Entonces está la dura, esta va a ser la vena puente, esta va a ser la aracnoides y esta va a ser el sistema nervioso central. Entonces está así, o sea, aquí está la pía, pero no la voy a poner así y así. Entonces, lo que pasa con la edad es que tenemos atrofia del parénquima. Entonces, vamos a poner que es atrofia. Así. Se está atrofiando. Y como vemos, la vena puente se va a estirar, stretching, se va a estirar, porque está fija acá y acá se está atrofiando. Entonces, hace así. Y se estira. Aquí no puedo poner que se estire porque está rígido. Pero así, se estira. Entonces, esto va a hacer que tengamos un aumento de la tensión en las venas puente. Y entonces es más fácil que se rompan. Es más fácil que se rompan las venas puente. Generalmente se van a romper cuando tenemos un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, principal causa de hematoma subdural en los pacientes de más de 60 años es un traumatismo cráneoencefálico por ruptura de las venas puente por la atrofia del sistema nervioso central. Ahora en niños, en recién nacidos, se va a dar por síndrome de bebé agitado, que esto es cuando tenemos abuso de niños. Y aquí igual no tenemos bien formadas las venas puente, tenemos predisposición a que se rompan las venas puente. Entonces, por lo mismo, ruptura de las venas puente, solo que aquí es por agitación del bebé. Y siempre que tengamos un recién nacido o un infante y vemos hemorragia en la tomografía computarizada y tenemos trastornos en estado mental y también a veces vemos hemorragia en el ojo
esto altamente hay que sospechar en síndrome de bebé agitado, que va a ser por abuso de niño. Entonces, en los dos casos es por ruptura de las venas puente, solo que en uno es por atrofia del sistema nervioso central y en otro es porque al agitar el bebé, que no lo voy a hacer, por agitar al bebé se rompen las venas puente que están debilitadas en el recién nacido, que acaba de nacer o tiene poquito tiempo de haber nacido, un año o así. Ahora vamos con factores de riesgo. Entonces, factores de riesgo son obviamente el traumatismo craneoencefálico, pero también se asocia con alcoholismo. Y cualquier cosa que termine con trauma, porque el alcoholismo hace que el paciente maneje y no tenga cuidado y puede terminar con un traumatismo craneoencefálico. Siguiente, patofisiología y cuadro clínico. Entonces, vamos a tener un hematoma que va a ocupar espacio. O sea, tenemos el cráneo y en el cráneo ya solo cabe el encéfalo. Tenemos una hemorragia y depende de qué tanta hemorragia tenemos al inicio. Podemos tener un hematoma subdural agudo o puede ser hematoma subdural crónico. O sea, cuando viene el paciente se puede presentar con hematoma subdural agudo o con hematoma subdural crónico. El hematoma subdural agudo es el más común y se va a presentar con pérdida de la conciencia, a veces, y con déficit focal neurológico. Ahora aquí vamos a tener lo que se llama un intervalo lúcido, que es el paciente tiene pérdida de la conciencia, y vamos a tener que recuperar la conciencia. En definiciones, recuperar la conciencia entre dos pérdidas de conciencia. O sea, el paciente, viene el traumatismo craneoencefálico, digamos, aquí vamos a poner una línea de tiempo. Viene el traumatismo craneoencefálico, el paciente pierde la conciencia, luego gana la conciencia, o sea, retoma la conciencia y luego vuelve a perder la conciencia. Entonces, en donde recupera la conciencia entre dos periodos de pérdida de conciencia, es un intervalo lúcido. Ahora, no es tan común que tengamos intervalo lúcido en el hematoma subdural como en el epidural, pero sí puede pasar que tengamos un intervalo lúcido, más déficit focal. Y generalmente nada más se va a presentar así el paciente en la forma aguda. En la forma crónica, el paciente no va a tener síntomas cuando vino el traumatismo craneoencefálico, o sea, cuál es la causa por la cual tuvimos la hemorragia subdural. Pero no vamos a tener síntomas porque el hematoma es chico. Y entonces pasan los días, pueden ser a veces hasta meses, pero como no reparamos el hematoma subdural, sigue saliendo la sangre. Entonces, lo que inició siendo un hematoma pequeño y que el paciente no tuvo síntomas, entonces empieza a crecer, se sigue saliendo la sangre, hasta que finalmente ya tenemos un hematoma grande que se desarrolló en transcurso de días o meses, y entonces ahora sí el paciente va a venir con déficit focal neurológico y trastornos de estado mental. Pero esto va a ser de forma crónica. Es agudo y crónico. Patofisiología es el déficit focal se va a dar porque como en la cavidad craneal ya solo cabe el encéfalo, cuando tenemos una hemorragia sale la sangre y la hemorragia empieza a ocupar espacio, pero como ya no cabe nada en la cavidad craneal, la hemorragia empieza a empujar el encéfalo. Empieza a empujar el encéfalo y se empieza a comprimir. Y depende de qué parte de la que se está comprimiendo, vamos a tener déficit focal. Por ejemplo, si tenemos una hemorragia, es que no tengo el cráneo aquí, pero vamos a poner un corte o una vista diferente del sistema nervioso central. Tenemos los hemisferios. Así. Ahí están los hemisferios. Un hemisferio, otro hemisferio. Estamos viendo el sistema nervioso central por enfrente. Digamos que tenemos hemorragia aquí, del lado izquierdo.
y se está comprimiendo el área de Broca. Entonces vamos a tener trastornos del habla. O por ejemplo se puede comprimir el área de Wernicke. También vamos a tener trastornos del habla. Entonces aquí agregamos trastornos del habla dependiendo de qué parte del sistema nervioso central se está comprimiendo por la sangre. Más el déficit focal. Por ejemplo, si la hemorragia comprime a la zona del sistema nervioso central en donde se integra la vía motora o donde tenemos control motor de la extremidad contralateral, el paciente se va a presentar con déficit motor contralateral al lado de la lesión. Esto es en videos anteriores vimos, tenemos un corte coronal del sistema nervioso central, aquí están los ventrículos laterales, aquí está la cápsula interna, y digamos tuvimos un corte coronal aquí, a nivel del lóbulo frontal. El lado izquierdo de la corteza controla la vía motora de la extremidad contralateral, hablando del lóbulo frontal. Si tenemos una hemorragia que comprima esta zona, el paciente va a tener un déficit motor contralateral a la lesión. Aquí hicimos un corte a nivel del lóbulo frontal, pero digamos que hacemos un corte coronal a nivel del lóbulo parietal. Entonces, esto mismo, solo que es un corte un poco más atrás. Tenemos lo mismo, aquí está ventrículos laterales, cápsula interna, y recordemos que la corteza parietal integra vía sensitiva de la extremidad contralateral. Entonces, si tenemos una hemorragia aquí que comprima la zona donde se integra la vía sensitiva de la extremidad contralateral, el paciente va a tener un déficit sensitivo contralateral a la lesión, que es básicamente lo que vimos cuando vimos cómo se presenta un paciente cuando tiene un evento cerebrovascular que involucre a estas áreas. Es lo mismo, solo que aquí el daño a las áreas se está dando por hemorragia que está comprimiendo a esas áreas. Y obviamente depende. Por ejemplo, si el hematoma está comprimiendo esta zona, el paciente va a tener un déficit motor de las piernas. Ya en videos anteriores vimos el homúnculo de Penfield, en donde vimos en esta parte hay control motor contralateral, pero de las piernas. Si estamos hablando del lóbulo frontal. Si estamos hablando del lóbulo parietal, en esta parte tenemos control sensitivo igual de las piernas. Si el hematoma fue más por acá, sería o le estamos pegando al área donde se integra lo de las extremidades superiores, o le estaremos pegando, por ejemplo, donde se integra la cara. Entonces, depende de la localización del hematoma y, o sea, qué estructuras del sistema nervioso central y de qué lado se está comprimiendo. De eso depende el cuadro clínico. Ahora vamos con complicaciones. Entonces, complicaciones pues van a ser el déficit focal que vamos a tener, pero si tenemos muchísimo hematoma subdural o está muy grande, el paciente puede desarrollar un aumento de la presión intracraneal que termine ocasionando herniación. O sea, si está muy grande, así, va a empezar a comprimir el encéfalo y podemos tener herniación. Ya en videos anteriores vimos los tipos de herniaciones, pero podemos tener herniación del sistema nervioso central. Y eso sí es una emergencia. En las complicaciones más que nada va a ser herniación. Ahora, diagnóstico diferencial. Principalmente el hematoma subdural se va a dar en el contexto de un traumatismo craneoencefálico. Entonces, diagnóstico diferencial van a ser las complicaciones que podemos tener en un traumatismo craneoencefálico, que es la concusión, la contusión, y uno que se presenta muy parecido al hematoma subdural, que es el hematoma epidural. Este es el principal diagnóstico diferencial. También diagnóstico diferencial tenemos hemorragia subaracnoidea, porque también se puede dar en el contexto de traumatismo craneoencefálico, pero bueno, siempre lo podemos diferenciar. Esta tiene otras características como que va a tener aquí muchísimo dolor de cabeza. En el hematoma subdural y en el epidural sí puede haber cefalea,
pero no va a ser tan severa como en la hemorragia subaracnoidea. Entonces, principal diagnóstico diferencial es el epidural. Seguimos con diagnóstico. Entonces, como regla general, todo paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico, independientemente de la severidad del traumatismo, hay que hacer una tomografía computarizada sin contraste, porque la sangre no mejora, no se ve más si ponemos contraste. Entonces, no hay necesidad de poner contraste y solo hacemos una tomografía computarizada. Y ahí vamos a ver en el hematoma subdural la colección de sangre y se va a ver como forma de semiluna. De hecho, se va a ver como una estructura cóncava. Entonces, vamos a poner una tomografía computarizada. Este va a ser un corte transversal del sistema nervioso central, que ya vimos en videos anteriores cómo se ve. Entonces está así, eso es un corte transversal, corte así. Y estamos, o sea, cortamos así y estamos viendo así. Es un corte transversal. Ponemos estructuras para no perdernos. Aquí están los ventrículos laterales. Ya lo voy a dejar así. Entonces tenemos, aquí está el cráneo. Aquí está el cráneo. Vamos a poner la dura, o sea, no especialmente se ven, pero para que quede claro, porque vamos a tener la apariencia de media luna. Aquí está la dura y luego está la aracnoides. Aquí está la aracnoides. Y la pía, pero bueno, la pía ahorita no importa. Solo la voy a poner para no dejar de ponerla y no confundir. Así. Entonces vamos a tener hemorragia o sangre entre la dura y la aracnoides. Entonces viene la hemorragia así. Así. Ahora, en este caso, el hematoma sí cruza suturas. O sea, en el cráneo tenemos las suturas. No están así, pero lo voy a ejemplificar así. Tenemos suturas. Pero es la dura madre la que está pegada al cráneo. Aquí la aracnoides no está pegada al cráneo. Podemos tener sangrado entre la aracnoides y la dura. Y la sangre se puede esparcir por todos lados. O sea, todo el sangrado se puede esparcir así, en todo el espacio entre la aracnoides y la dura, porque la aracnoides no está pegada al cráneo. Entonces aquí el hematoma sí cruza suturas. Sí cruza suturas es que, por ejemplo, aquí hay una sutura, aquí hay otra, y el hematoma así. El hematoma ni enterado de que hay suturas, de que hay cambio de un hueso a otro. Entonces, lo principal es, en la tomografía computarizada sin contraste, vamos a encontrar un hematoma que sí cruza suturas. El hematoma, como es sangre y tiene más densidad que la materia cerebral, que el encéfalo, se va a ver blanco. Ya en videos anteriores vimos cómo definimos o el significado de hiperdensidad, hipodensidad y cómo se eso. Entonces, así. Y aquí se ve como cóncavo el hematoma. Aquí no lo puse muy marcado, pero el hematoma se ve cóncavo. Se ve así. Aquí está cóncavo. Y tiene forma de una media luna. Tiene forma de una media luna. Y es esto lo que vamos a encontrar en una tomografía computarizada. Así hacemos diagnóstico. Ahora, en caso de que hagamos una tomografía computarizada y haya salido negativa, la repetimos 4 a 6 horas después y si sigue saliendo negativa, ya podemos mandar al paciente a su casa, pero con mucha vigilancia. Entonces, este es diagnóstico. Y aquí principalmente al hacer la tomografía computarizada estamos diferenciando del hematoma epidural, que se puede presentar casi igual, pero lo que importa es que en el hematoma epidural el hematoma no cruza suturas y en el subdural sí cruza suturas. Y el epidural lo vimos en el video anterior. Entonces, y ahora tratamiento es
tratamiento es si es un hematoma grande, hay que drenarlo. Si es un hematoma chico, no le vamos a hacer nada. Si es chico no hacemos nada, si es grande hay que drenarlo, pero como principalmente el paciente va a venir en el contexto de un traumatismo craneoencefálico y vamos a tener aumento de la presión intracraneal, entonces lo primero que hacemos es disminuir la presión intracraneal. Y esto es, vamos a elevar la cabeza del paciente, esto lo hacemos con el respaldo, donde ponemos la cabeza en la cama, hay que elevarlo como 30 grados. También vamos a hacer que el paciente hiperventile, porque ya en videos anteriores vimos que esto puede hacer que tengamos vasoconstricción y disminuye la presión intracraneal. Vamos a hacer que la presión de dióxido de carbono esté entre 28 y 32 milímetros de mercurio. Y esto es en preparación para drenar el hematoma. Lo primero es disminuir la presión intracraneal y así hacemos la preparación, haciendo que el paciente hiperventile y levantando la cabeza. También a veces podemos dar manitol, que ya en videos anteriores vimos el efecto del manitol, pero básicamente ponemos manitol ponemos manitol y el manitol lo que va a hacer es un osmol, tiene efecto de osmoles, entonces va a jalar líquido hacia donde está el manitol y como el manitol lo vamos a poner vía intravenosa, aquí están las arterias, y vamos a tener manitol aquí, entonces el manitol va a jalar líquido y aquí la sangre en parte tiene líquido y en parte vamos a tener edema por el traumatismo craneoencefálico, entonces no nada más es la hemorragia, sino que también vamos a tener edema, que es líquido fuera de los vasos sanguíneos. Y al dar manitol, como el manitol tiene efecto de osmol, jala agua hacia donde está el manitol y el manitol está en la sangre, así. Entonces el líquido que está fuera del sistema nervioso central se va a meter a los vasos sanguíneos y esto nos va a disminuir el líquido que está fuera del sistema nervioso central, que es el edema por el traumatismo y pues lo poco o mucho que tenga de líquido la sangre, y esto va a disminuir la presión intracraneal. Entonces el tratamiento va a ser drenarlo, pero hay que preparar al paciente primero con elevar la cabeza, el manitol y la hiperventilación. Entonces hematoma subdural va a ser hemorragia en el espacio subdural, que va a ser el espacio entre la aracnoides y la dura madre. Etiología va a ser ruptura de las venas puente. En pacientes de más de 60 años va a ser por atrofia del parénquima cerebral y en infantes va a ser por síndrome de bebé agitado, que va a ser por abuso de niños. Factores de riesgo es el traumatismo craneoencefálico y lo que predispone a eso, que va a ser alcoholismo principalmente. Patofisiología y cuadro clínico, vamos a tener un intervalo lúcido en el paciente pierde la conciencia, luego retoma la conciencia y luego vuelve a perder la conciencia, más un déficit neurológico focal, puede ser trastorno motor de la extremidad contralateral o un déficit sensitivo, y también puede haber trastornos del habla. Complicaciones es la herniación, que va a ser por aumento de presión intracraneal, entonces el paciente se puede presentar con la triada de Cushing, de aumento de presión intracraneal, que es trastornos en la respiración, la bradicardia y la hipertensión. Diagnóstico diferencial va a ser la concusión, contusión, hemorragia subaracnoidea y principalmente el hematoma epidural. Diagnóstico va a ser con tomografía computarizada sin contraste, en donde vamos a encontrar que el hematoma cruza suturas, tiene forma de semiluna y así se ve como cóncavo. Y tratamiento es, si es chico no hacemos nada del hematoma, si es grande hay que drenarlo, pero antes hay que disminuir la presión intracraneal con elevar la cabeza a 30 grados, el manitol, y que el paciente hiperventila hasta tener una presión de dióxido de carbono de 28 a 32 milímetros de mercurio. Ahora, es nada más como dato curioso, es mejor que la presión cerebral, o digamos, la presión de perfusión cerebral es mejor cuando es más de 60 milímetros de mercurio por arriba de la presión arterial. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.